Diógenes odiaba a la gente, no porque fuera un loco, no porque estuviera amargado, sino porque veía algo que la mayoría se niega a mirar, y cuanto más pasa el tiempo, más empiezo a entenderlo. Hace más de 2000 años, en una ciudad llena de filósofos, discursos y falsas apariencias, vivía Diógenes de Sinope. Mientras todos hablaban de virtud, éxito y sabiduría, él dormía en un barril. Mientras los demás predicaban moral, él los observaba en silencio. Y lo que vio, lo hizo despreciar a la humanidad. Diógenes no caminaba por Atenas como los demás. No tenía prisa, no tenía destino, no tenía nada que demostrar. Mientras la ciudad despertaba, él observaba. Veía a los comerciantes abrir sus puestos con sonrisas calculadas, no porque estuvieran felices, sino porque la sonrisa vendía mejor que la verdad. Veía a los ciudadanos discutir de política con pasión, pero cambiando de opinión en cuanto alguien con más poder entraba en la conversación. Veía a los filósofos hablar de virtud y autocontrol, pero deseando secretamente fama y reconocimiento más que ser comprendidos. Diógenes escuchaba, y cuanto más escuchaba, más claro lo veía todo. La ciudad estaba llena de ruido, pero vacía de pensamiento. La gente no vivía según lo que creía, creía según lo que le convenía. Cada persona parecía llevar una máscara distinta para cada situación. Y Diógenes se preguntaba algo que casi nadie se atreve a preguntar: ¿quién eres cuando nadie te observa? Vio hombres llamarse libres mientras temían perder su estatus. Vio ciudadanos presumir de honor mientras mentían para encajar. Vio personas hablar de felicidad sin haber estado nunca solas consigo mismas. No eran monstruos, eran algo más triste, eran inconscientes. Vivían siguiendo guiones escritos por otros, y en ese silencio interior, Diógenes entendió algo que lo separaría para siempre de la multitud. La mayoría de las personas no vive su vida, la representa. Cuanto más observaba, más evidente se volvía algo perturbador. Nadie actuaba por convicción, todos actuaban por costumbre. Diógenes veía cómo las normas sociales no estaban hechas para guiar al ser humano, sino para domesticarlo. Compórtate así, desea esto, respeta aquello, no porque fuera verdadero, sino porque siempre se había hecho así. Y cuando construyes tu vida sobre expectativas ajenas, cuestionarla significa derrumbarlo todo. Entendió que la mayoría prefiere vivir incómoda antes que libre. La libertad exige responsabilidad, exige pensar y estar dispuesto a quedarse solo, y la soledad asusta más que la mentira. Así que vio personas sacrificar su honestidad a cambio de aprobación, su criterio a cambio de pertenencia, y entonces dejó de intentar encajar. No discutía para convencer, no explicaba para agradar, porque entendió algo esencial. Una sociedad que castiga la verdad no merece delicadeza. Odiaba que jamás se preguntaran quién había creado las normas y a quién servían realmente. Diógenes decidió vivir como una afrenta constante, una prueba viviente de que se puede existir sin pedir permiso. Un día, salió a las calles con una linterna encendida a pleno mediodía. La gente se detenía a mirarlo. «¡Está loco!», murmuraban. Pero Diógenes caminaba despacio, alzando la linterna frente a los rostros. Cuando alguien le preguntó qué hacía, respondió sin dramatismo: «Busco a un hombre honesto». La linterna no buscaba santos, buscaba coherencia. Esperaba encontrar a alguien que dijera lo que realmente pensaba, que viviera como hablaba, y no encontró a nadie. Vio hombres hablar de virtud mientras negociaban ventajas a escondidas y sabios defender la verdad solo hasta que amenazaba su prestigio. Por eso lo llamaron loco, porque es más fácil desacreditar al mensajero que enfrentar el mensaje. La linterna era para demostrar que nadie quería ser encontrado, pues ser honesto implica vivir con las consecuencias de hacerlo. Después de la linterna, Diógenes habló con su vida. Mientras todos acumulaban objetos por falsa seguridad, él se desprendió de todo. Observó cómo la gente protegía sus pertenencias con más celo que sus principios, temiendo perder cosas que ni siquiera necesitaban. Entendió algo simple y brutal: cuanto más tienes, más cosas pueden ser usadas contra ti. Por eso eligió el barril como acto de rebelión. No pueden quitarme nada porque no poseo nada. Su sola existencia ponía en evidencia una pregunta peligrosa: ¿realmente necesitas todo lo que tienes? Vivía según su naturaleza, y esa simplicidad era ofensiva para la sociedad porque demostraba que muchas de sus reglas no eran necesarias, solo convenientes para mantener el control. Sabía que una persona libre no es la que puede comprarlo todo, sino la que puede perderlo todo sin derrumbarse.
Entendió que la mayor prisión no tenía muros, tenía mirada. Veía a la gente vigilarse por miedo al qué dirán. Cuando tu valor depende de la aprobación ajena, ya no te perteneces. Por eso hablaba sin filtro y se permitía parecer ridículo, porque la vergüenza solo existe cuando aceptas las reglas del juego. Una verdad suavizada ya no es verdad, y la opinión de los demás solo tiene poder cuando tú se lo entregas. Escuchó durante años discursos sobre moral, pero al mirar los actos de quienes predicaban, veía la grieta. Los mismos que defendían la templanza se desbordaban en excesos en privado. Le molestaba la falta de honestidad para admitir la contradicción. Veía la moral como una herramienta de poder para controlar al grupo. Muchas normas no nacen de la sabiduría, sino del miedo. En ese teatro ético, Diógenes decidió hacer lo impensable, vivir exactamente como pensaba aunque eso lo dejara solo. Comprendió que el problema era la falta de coraje. La gente repetía opiniones heredadas y creencias prestadas. No pensaba, recitaba. Discutían para tener razón, no para buscar la verdad. Pensar de verdad es peligroso porque cuando cuestionas, rompes acuerdos invisibles y dejas de pertenecer. La mayoría prefiere obedecer porque obedecer permite culpar a otros. No odiaba a la gente por ignorante. Odiaba que renunciaran a la única libertad que nadie puede quitarte: tu propio criterio. Su fama llegó a oídos de Alejandro Magno, el conquistador del mundo, quien decidió conocerlo. Alejandro llegó rodeado de soldados y armaduras mientras Diógenes descansaba al sol. El rey se presentó y le dijo: «Pídeme lo que quieras». Diógenes respondió sin miedo: «Apártate, me tapas el sol». En ese instante, dos formas de poder quedaron expuestas, una basada en ejércitos y conquistas, la otra basada en no necesitar nada. Alejandro podía tomar ciudades, pero no podía quitarle el sol. Ese momento dejó claro que el poder externo tiembla frente a la libertad interna. Alejandro lo entendió y dijo: «Si no fuera Alejandro, quisiera ser Diógenes, a quien no desea nada, nada se le puede quitar». Con los años, Diógenes notó algo más triste: la gente no vivía en el presente. Unos vivían atrapados en glorias o errores pasados. Otros, obsesionados con un futuro que nunca llegaba. Sacrificaban el único momento real por fantasmas mentales. Diógenes vivía donde estaba su cuerpo. Si tenía hambre, comía. Si tenía sueño, dormía. Entendía que solo en el presente se puede actuar y ser libre. El tiempo pasó, las generaciones se reemplazaron, pero las contradicciones seguían siendo las mismas. Diógenes envejeció y se volvió claro. Dejó de esperar algo de la humanidad, porque la expectativa es una forma sutil de apego. Ya no quería corregir al mundo, simplemente existía como un recordatorio de que se puede vivir con poco. Pensar con honestidad y hablar sin miedo. Entendió que no es la multitud la que define la cordura, sino la coherencia interior. Murió como vivió, sin pedir nada, sin deber nada, sin fingir nada, y nos dejó una pregunta imposible de ignorar. ¿Cuánto de tu vida es realmente tuyo? Vivimos rodeados de ruido y modelos ajenos que nos dicen qué desear y qué temer. Tal vez no haga falta dormir en un barril, pero sí hace falta algo de su valentía. La valentía de pensar sin permiso y no vender tu criterio a cambio de pertenencia. Diógenes no fue un misántropo. Fue un hombre que se negó a vivir dormido en un mundo con los ojos abiertos y la mente cerrada. Y cuando empiezas a entenderlo, no es que odies a la gente, es que ya no puedes fingir que no ves lo que está pasando. Te vuelves consciente. A veces el problema no es que el mundo esté loco, sino que tú ya despertaste.